Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Y quiero invitarles a abrir en el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, San Marcos, el capítulo 10. Vamos a ver una historia muy bonita, muy fascinante también, de un encuentro muy maravilloso que Jesús tuvo con un hombre, el cual tenía una gran necesidad en su vida. Marcos, el capítulo 10, versículos 17. Es un pasaje muy conocido para nosotros también, para la Iglesia del Señor. El encuentro de Jesús con el joven rico. Si ya lo tenemos, vamos a leer hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Él fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Una pregunta que para muchos debe ser de gran importancia. Toda persona que reconoce su necesidad de Dios debe, al menos en su interior y en su corazón, anhelar, conocer, saber qué se debe hacer para lograr la vida eterna, o cómo saber si yo tengo asegurada mi vida en las manos del Señor. Jesús estaba siguiendo su camino, nos dice la palabra del Señor, y un joven se va hasta Jesús corriendo, dice la Biblia, y le hace una pregunta muy importante. Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? En primer lugar, notamos aquí que este joven sabía lo que él quería. Él quería lograr un lugar en el cielo. Él quería tener la seguridad de salvación. Él quería heredar y gozar de la vida eterna. Cuando la Biblia dice que este joven era rico, sabemos que tal vez en algún momento él no tenía necesidad de alguna cosa que le pueda faltar, ya sea material, física, salud, tal vez, o de repente también algunos placeres que se podía dar él como persona, porque tenía muchas posesiones y era un hombre rico. Pero dentro de su corazón había una gran necesidad, y esa necesidad es algo que no lo puede llenar las cosas que uno tiene. Ese algo que este joven tenía, no lo podía llenar su dinero, no lo podía llenar las posesiones que él tenía, no podía llenar la abundancia que él poseía.
estaba seguro de él que podía tal vez tener una vida abundante de bienes y riquezas y tal vez envejecer gozando de todas esas riquezas, pero él estaba preocupado por su salvación, por su vida después que haya dejado de existir en esta tierra. Entonces, esa preocupación le llevó a Jesús. Cuán importante es, hermanos, saber lo que se quiere en nuestra vida. Pero, sin embargo, hermanos, hay personas que saben lo que ellos necesitan para ser salvos, pero sin embargo, no les importa reconocer esa necesidad que tienen. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, yo sabía que en mi vida tenía que cambiar ciertas cosas, dejar algunas cosas que no agradaban a Dios para yo dedicarme al servicio y hacer la voluntad de Dios. Yo reconocí en su momento de que mi vida sin Dios no tenía sentido, de que mi vida sin Dios era vacía. Entonces yo digo, si una persona no reconoce en su corazón, en su interior, que necesita de Dios, su necesidad de Dios, entonces le va a importar escuchar el evangelio. Le va a importar el que alguien le comparta el evangelio de Jesucristo. Y hay personas que sienten esa gran necesidad, pero sin embargo no lo buscan, no saben a dónde ir. En esta noche, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que saber para alcanzar la vida eterna es reconocer nuestra necesidad de Dios y tomar esa actitud que tiene este hombre de venir a Jesús. Esa urgencia le hace a él venir corriendo. Y no solamente corre, sino también cuando llega a la presencia de Jesús, se inclina, se postra, se hinca, dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Se hinca hasta los pies de Cristo. Notamos nosotros allí, hermanos, que este joven tomó una actitud correcta al venir a Jesús. Primero al reconocer su necesidad y luego venir a la persona correcta, a la fuente correcta. Y ese es el segundo punto, mis amados hermanos. Para alcanzar la vida eterna, necesitamos nosotros venir a la fuente correcta. Y esa fuente correcta nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles también a abrir su Biblia y veamos lo que dice Hechos 4:12. Un precioso pasaje de la palabra de Dios. Dice la Biblia, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Entonces, cuando nosotros vamos a Jesús, inmediatamente estamos sabiendo y reconociendo que estamos yendo a esa fuente correcta donde hay vida. Y Jesucristo nos lo dijo en muchas ocasiones en su palabra, ¿no? Vamos a leer también Primera de Juan 1:11. Entonces estamos viendo que la fuente correcta es Jesús y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora veamos qué nos dice el Evangelio de Juan 1:11. Y también vamos a leer el 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Gloria a Dios. Entonces nosotros sabemos que Jesucristo cuando vino a la tierra, Él vino a darnos su mensaje. Él vino a encaminar nuestra vida hacia un camino en el cual Él estaba enseñando a sus discípulos. La Biblia dice que a los suyos Él vino y los suyos no le recibieron. Por cuanto ellos no lo recibieron, a nosotros se nos abre una puerta de salvación. Esa fuente de vida que es Jesucristo viene a este mundo a mostrarnos de que por medio de Él nosotros podemos ser salvos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él es la fuente, mi amado hermano, mi amado amigo que hoy nos estás escuchando. No hay otro medio en el cual podamos ser salvos. La actitud de este joven rico fue correcta porque vino a la fuente correcta. Acudir a Jesús, hermano, es acudir a la vida misma. Y gozar de vida eterna es gozar de una vida plena con Jesucristo. ¿De qué sirve muchas veces que tengamos todo aquí en la tierra? No te puede faltar el pan, no te falta el alimento, no te faltan las riquezas. Pero si no tienes a Jesús, tienes una vida vacía, sin significado. Y lo que Jesús nos muestra a nosotros a través de esta palabra es que Él es la fuente, donde el hombre, la mujer y las personas pueden encontrar salvación para sus vidas. Entonces, hermanos, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Primero, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Segundo, mis amados hermanos, es acudir a la fuente correcta, que es Jesucristo nuestro Señor. Jesús no solo es la fuente de vida eterna, Él mismo es la vida eterna. El hombre le llamó a Jesús maestro bueno. Maestro bueno. ¿Qué de hacer para heredar la vida eterna? Nos muestra también que este joven hizo la pregunta correcta. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Entonces también nos muestra a nosotros que cuando nos acercamos a Jesucristo, tenemos que hacernos esta pregunta también. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? A veces yo me acuerdo que una vez escuché una predicación y el pastor decía, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Usted está seguro que si Jesucristo viniera hoy, va con Jesús o se queda? Como que esas preguntas atemorizan a la iglesia y uno como que se cuestiona a sí mismo y dice, wow, qué pregunta, ¿estaré seguro? Yo quiero decir, mis amados hermanos, que la salvación le pertenece a Dios y es por su gracia que nosotros somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. No es por los méritos que nosotros podamos hacer en esta tierra. No es por lo que nosotros hacemos. No es por los logros que hayamos hecho. No es por los privilegios que tengamos aquí en esta tierra que vamos a gozar del cielo, sino porque Jesucristo se dispuso a entregar su vida por nosotros. Y es por Él, por su gracia y por su muerte que nosotros tenemos acceso a gozar de esa vida plena con Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos aprender nosotros de esta historia o de este encuentro que Jesús tiene con este hombre? Que hay que reconocer y confesar nuestro pecado. Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, hay bueno. Y le dice, ¿sabe los mandamientos? Vamos a leer. Volvemos al libro de Marcos. Dice, los mandamientos sabes, no mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo pregunto a la iglesia, ¿este joven respondió verdaderamente cuando le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud? En cierto grado, un hombre religioso como él, que siempre estaba buscando agradarse a sí mismo, tal vez, o agradar a la gente que le rodea, así como los fariseos y los saduceos que siempre buscaban la vanagloria, agradarse a sí mismos y también buscar la admiración de la gente que le rodeaba. Tal vez él como religioso también se sentía pues con todo ese peso de religiosidad, y tal vez eso no le hacía reconocer que estaba quebrantando la ley de Dios. Pero él, sin embargo, dice, mira, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús va un poco más allá. En el Evangelio de Mateo dice, le agrega algo más, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, una cosa te falta. ¿Qué cosa le faltaba a este joven? Era, pues, tener un corazón bondadoso. Y la Biblia nos enseña a nosotros que cualquiera que quebrante un mandamiento ha quebrantado todo. ¿Y cómo este joven puede estar seguro de que ha guardado todo esto desde su juventud? ¿Por qué? Porque no se preocupaba por su prójimo, no estaba guardando la ley que Dios mandaba en su palabra. Por eso Jesús le dice, tú sabes los mandamientos, no hay nada más que hacer, solo te queda y te corresponde es cumplir con todo ello. Pero él, sin embargo, saca pecho y dice, ¿sabe qué, maestro? Yo esto lo he guardado desde muy joven. Jesús le dice, una cosa te falta, y esa cosa que le faltaba a este muchacho, a este joven, le entristeció en su corazón. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Miren, hermanos, una orden que el Señor le da al muchacho, al joven, vende todo lo que tienes. Tal vez este joven vino, como yo decía al principio, vino con una actitud correcta, vino a la fuente correcta, hizo la pregunta correcta, pero sin embargo no estaba dispuesto a renunciar a aquellas cosas que a él les daba el primer lugar. Y aquí lo que Jesús nos está enseñando a nosotros es que Jesucristo debe reinar en la vida del hombre. Jesucristo debe reinar en la vida y en el corazón de todo creyente. Este muchacho, este joven, ¿qué más me falta? Le pregunta Jesús. Jesús fácil hubiese respondido, ¿sabes qué? Lo que te falta es creer en mí. Fácil hubiese respondido Jesús, lo que te falta es creer en mí. Porque Jesucristo dice también en el Evangelio, el que cree en mí tiene vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora también dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús fácil hubiese respondido, ¿sabe qué? Lo que te falta es creer en mí.
Pero este muchacho dice que esa respuesta de Jesús afligió su corazón y se fue triste porque tenía muchas posesiones del cual él no estaba dispuesto a renunciar. Pero Jesús nos muestra y le dice, nos dice el mismo evangelio que hemos leído, Jesús le amó, dice, pero mirándolo Jesús le amó. Jesús nos ama. Y si Él ha venido a entregar su vida por nosotros, es porque Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. La invitación que le hace Jesús es a seguirle, como a todos sus discípulos. Cuando Jesús tuvo el encuentro con los primeros discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, les dijo, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo y le siguieron a Jesús. Y así vemos a Jesús confrontando. Por ejemplo, también en Lucas, capítulo 14, 25 en adelante, Jesús mira a la multitud y le dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo debe estar dispuesto a cargar su cruz y seguirme. Esa es la invitación que nos hace Jesús, no solamente a sus discípulos en aquel tiempo, sino también a nosotros, a seguirle. Pero para seguir a Jesús y participar con Él en su sufrimiento, en su padecimiento y en esta caminata, necesitamos renunciar a aquello que no nos deja tener una relación íntima y personal con Dios. A este muchacho, a este joven, se le interponía sus bienes, porque en sus bienes estaban bien arraigados en su corazón, del cual él no podía desprenderse. Es lo que le faltaba tal vez en aquel momento, renunciar a todo esto para seguir a Jesús. Yo pregunto a la Iglesia Refugio de Salvación, ¿qué estás dispuesto a dejar para servir y seguir a Jesucristo? Tal vez no sean tus bienes y tus posesiones. Tal vez no sea alguna cosa material. Pero el Señor lo que nos invita a nosotros es darle el primer lugar en nuestra vida y que Él reine en nuestro corazón y Él haga su voluntad en nuestra vida. Este joven rico nos enseña eso. Jesús estaba a punto de dar su vida por la humanidad. Y nosotros sabemos que Él lo ha dado todo por nosotros. ¿Es Jesús la fuente de vida en nuestra vida, en nuestro corazón? Dependemos de Él para movernos en este tiempo angustioso, peligroso, amenazante. Dependemos de Él, nos refugiamos en Él. Él es nuestra esperanza. Gozamos de la vida que Él ha venido a ofrecernos. Esas preguntas nos queda respondernos a nosotros y venir a esa fuente correcta que es Jesús. Que nada te pueda separar del amor de Cristo Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo. Nada. Y ahí debe incluir también los bienes materiales, las posesiones. Nada, ni el trabajo, nos puede separar del amor que tenemos a Cristo nuestro Señor. Y yo quiero terminar ya, hermanos, agradecer a Dios por este precioso tiempo y también hacerles meditar en esta palabra, ¿no? ¿Qué hacer para lograr la vida eterna? Reconocer nuestra necesidad de Dios. Venir a la fuente correcta que es Jesús. Y cada uno de nosotros estamos también llamados a predicar de esa fuente que es Jesús. En tercer lugar, tenemos que estar dispuestos a renunciar
y cargar nuestra cruz para seguir a Cristo. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sonrían, Cristo los ama. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque